Samantha durmió durante toda la mañana. Las heridas y golpes aún le dolían, pero se sintió con ánimo de comenzar un nuevo día. Aquel gigantesco almacén albergaba algunos tesoros. En el piso inferior encontró algo más de ropa con la que abrigarse y una pequeña mochila con varias latas de comida en buen estado. De pronto, comenzó a escuchar, extrañada, una melodía que provenía del piso superior. En uno de los trasteros, el padre Matt interpretaba sonriente aquella pieza en un viejo y polvoriento piano, rodeado de cajas, libros y aparatos inservibles. Antes de convertirse en el responsable de la iglesia, fue durante varios años su organista, poniendo en práctica las habilidades musicales que su madre adoptiva, Irina, le había enseñado. Samantha recordó los primeros tiempos fuera de casa con su hermana, sirviendo en las mesas de aquel bar. Los músicos hacían amenas las largas jornadas nocturnas, y pronto ambas se aficionarían al jazz. Aquella alegre melodía le traía buenos recuerdos, pues sería en aquella época cuando lograrían tener un lugar al que llamar hogar, alquilando su primera casa a las afueras del condado. Mientras rememoraba aquella hermosa época, durante la que sintieron que no había nada que juntas no pudieran hacer, Samantha comenzó a rebuscar entre los papeles y cajas del trastero, donde encontró una pequeña guía de viaje con las principales carreteras. Según las coordenadas, el lugar que tanto tiempo había estado buscando estaba realmente cerca. Pero, ¿por qué las habrían llevado al pequeño pueblo de Marsh Ridge? El proyecto Alpha comenzó hace más de 10 años. Gracias a las investigaciones realizadas junto a sus colegas alemanes, un destacado grupo de científicos norteamericanos estaba seguro de poder modificar las propiedades de una toxina que acelerase la regeneración celular, permitiendo que las heridas cicatrizaran a gran velocidad. Lo que comenzó como el mayor avance médico de la historia de la humanidad, acabó siendo su condena. El proyecto, bautizado en honor a la toxina modificada, se desarrolló en el Centro Médico de Marsh. Debido a su carácter confidencial, los implicados buscaron un lugar apartado del condado donde desarrollarlo, pero tras obtener la fórmula y demostrar su éxito en pequeños roedores y primates, no consiguieron la aprobación del gobierno para realizar pruebas en seres humanos. Administrada por vía intravenosa, la toxina regeneraba los tejidos de las especies que mayor similitud genética presentaban ante la nuestra, por lo que no había motivos por los que no fuera a hacerlo en seres humanos. El Dr. Perkins no podía permitir que tantos años de esfuerzo fueran arrojados a la basura por unos necios gubernamentales. Habían encontrado la fórmula para que cualquier herida se autorregenerase a una velocidad sorprendente, una completa revolución médica, a la que solo le faltaban sus últimas pruebas, que comenzaron a realizar en la cárcel de la vecina ciudad de Rosewood, ante la pasividad de los servicios médicos del centro penitenciario. Alpha fue un éxito inmediato. Las pequeñas heridas cicatrizaban a la perfección en cuestión de días. Su eficacia era tal que se preguntaron hasta qué punto sería capaz de regenerar los tejidos, y al no contar con pacientes con heridas graves, comenzaron a causarlas. Si aquella toxina era capaz de regenerar por completo miembros y órganos del cuerpo, sería un antes y un después no solo en el campo de la medicina, sino también en el de batalla. Las primeras pruebas no surtieron efecto hasta que comenzaron a incrementar las dosis. Al suministrar más cantidad, mayor era el tejido regenerado, pero llegó un punto en el que los pacientes no soportaban aquellas altas dosis y fallecían antes de que Alpha hiciera por completo su efecto. Pero el Dr. Perkins encontró una alternativa para suministrarla: introducir la toxina por vía respiratoria,
modificando el estado de la solución en un gas menos agresivo, que administrado en pequeñas cantidades de manera continua, parecía que sí era tolerada por el organismo, pero a los pocos días comenzaba a producir el efecto contrario. En lugar de regenerar los tejidos, los necrosaba, comenzando a devorar el organismo en el que se encontraba hasta el borde de la muerte. Tras un breve periodo de latencia, la toxina llegaba al cerebro y lo infectaba, exigiéndole al huésped más alimento, conservando sus funciones más primitivas para que éste pudiera alimentarles del tejido que necesitaban para regenerarse y continuar devorándose. Cuando descubrieron la última fase, ya era demasiado tarde. El contagio se producía con el más leve rasguño que atravesara la piel, y pronto se produjo el primer ataque. La prisión se infectó rápidamente y comenzó el más absoluto caos, provocando un gran incendio que haría estallar los tanques de gas donde se almacenaba la toxina. El resto es historia. Rosewood cayó en cuestión de días y desde ahí, la infección comenzó a extenderse a una velocidad alarmante. La toxina pronto se debilitaría en el exterior y dejaría de contagiar a través del aire, pero se haría aún más resistente en los muchos organismos humanos ya infectados. El cambio de estado de la solución había invertido sus efectos. La fórmula original y toda la documentación de la investigación aún se encontraban en su lugar de origen, por lo que cuando comenzó la evacuación, la insistencia del doctor por establecer el centro de operaciones en March fue inmediata, pues necesitaba la información de los primeros estudios para el desarrollo de una vacuna que redimiera el peor error de su vida. Una vez obtenidos, estaba seguro de poder crear una nueva solución combinando la fórmula original con los anticuerpos de los seres de la nueva generación, que ya habían desarrollado inmunidad. Y así fue. Las vacunas ya se estaban produciendo a gran escala, lo que supondría una nueva oportunidad para nuestra especie. Su trabajo había concluido. Él lo había comenzado y él lo haría terminar. La nueva humanidad sería realidad en cuestión de semanas. Pero el Dr. Perkins no tendría lugar en ella. Era el último superviviente de los implicados en el proyecto y se sentía incapaz de continuar manteniendo aquel terrible secreto. El doctor eliminó los archivos originales del proyecto. Todos sus esfuerzos habían terminado de la peor manera posible. De nada le servía haber hallado la solución, pues los daños del experimento eran irreparables. Durante unos minutos, se preguntó cuál era el verdadero origen del problema. Quizá había intentado mejorar algo que ya era perfecto, como le dijeron al principio sus detractores, o quizá eran las consecuencias de jugar a ser Dios, como le había gritado de manera demencial aquel sacerdote al que encerró durante la evacuación de Centralia. Nunca lo sabría. El único consuelo ante la ausencia de respuestas a sus inexplicables preguntas se encontraba alojado en el cargador de la pistola que sujetaba contra su frente.